Alejandro, así que voy a usar el micro. Bueno, el doctor Lucía nos ha presentado lo que representan los desafíos de convivir con la naturaleza misma y los impactos que nos causa. Más difícil que convivir con la naturaleza es convivir entre nosotros mismos como seres humanos. Y el tema que me toca precisamente es cómo enfrentamos el tema de la gestión del agua como sociedad, ¿no? Hay muchas expresiones con respecto a la importancia del agua, sin embargo, lo que vemos en la práctica contradice lo que manifestamos en todas las declaraciones de carácter internacional y nacional, que el agua es lo más importante que tenemos, pero sin embargo en la práctica no lo tratamos de esa misma manera. Vivimos en este planeta confinados y tenemos cierta disponibilidad de agua, digo disponibilidad, no oferta, disponibilidad de agua, que tal como nos presentó Alejandro, se encuentran en las zonas nivales, en los bofedales, etc. Precisamente con respecto a esto, tenemos una serie de problemas hoy día, por ejemplo, en la alteración de los bofedales debido a la extracción de agua, entre otros, y en las partes altas de la cuenca, que es la que tenemos que conservar para poder mantener un flujo de agua. Entonces, esa es la oferta. Nosotros como seres humanos hemos intervenido en el medio, alterándolo completamente. Y el gran desafío es cómo intervenir el medio compensando los efectos que causamos. Cuando nos expone Alejandro el efecto de las ciudades sobre la escorrentía superficial y propone infiltrar las aguas, facilitar la infiltración, lo que está haciendo realmente es compensar por el efecto que hemos causado de impermeabilizar el medio, es decir, utilizar también medios mecánicos que permitan favorecer la infiltración que nosotros mismos hemos alterado. Entonces, entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿cuánto de esta agua podemos usar para satisfacer las demandas cada vez más crecientes de la población, pero dentro de un marco de gestión sostenible, social, ambiental y económicamente? Y si tenemos la capacidad o no de hacerlo. Vamos a ver en el transcurso de esta exposición que en general, una vez tuve un conflicto con un amigo que es un economista muy connotado, y me decía: oye, las leyes de agua se promulgan pero no se cumplen. En cambio, las leyes económicas no se promulgan pero se cumplen. Y en la práctica está pasando eso. Es decir, tenemos en la mayoría de las leyes de agua de América Latina una enorme cantidad de artículos que hablan de la defensa del agua como derecho humano, del agua para los ecosistemas, pero que no se cumple. Y el caso chileno es un poco a la inversa, porque la ley, el Código de Aguas, va dirigido a favorecer la prioridad económica, es decir, condona el avance económico. Entonces acá es legal hacer lo que en otros países es ilegal, y en los dos países se hace prácticamente lo mismo. Entonces, paradójicamente, acá uno puede secar un bofedal, literalmente es legal, porque si tienes derecho al agua lo sacas, y en otros países es ilegal, pero también se hace. Entonces ahí tenemos un contrasentido con relación a lo que uno habla sobre la importancia del agua, ¿no? Y lo deja simplemente al mejor postor. Ahora bien, en todas partes hay alertas sobre el tema del agua. El Monde Diplomatique habla precisamente del futuro, de los desastres y demás, y los vivimos todos los días en este momento. Entonces, evidentemente, la disponibilidad del agua que se tenía a principios, el año 75, 2003, en este momento ya hay una enorme cantidad de zonas con escasez de agua, tanto por el aumento de la demanda como también por los cambios en el clima, en el cual tenemos mucha agua en un momento y después no tenemos nada. O sea, hemos vivido y estamos viviendo grandes inundaciones como hoy en Tailandia y grandes sequías casi al mismo tiempo. Entonces, no faltan las alertas, ¿no?, sobre el futuro negro o dudoso del agua,
y que habla que en los próximos 20 años el aumento del consumo del agua en el mundo será del 40%, lo que significa que al 2025, que está aquí nomás, habrá más de 3 millones de personas, o sea, 3.000 millones de personas que viven en zonas de escasez. Ahora, no hay que esperar tanto eso para ver lo que hoy día está ocurriendo. No hay que ir muy lejos, por ejemplo, este es en las zonas aledañas a Lima. En las zonas aledañas a Lima simplemente hay ocupaciones donde no hay agua. Y si bien nos dicen, los invitamos a imaginarse un mundo en el que el agua solo se puede comprar por litros, a precio inalcanzable, no necesita imaginarse mucho, existe. Y mientras en unas casas tenemos esto, en las otras existe simplemente un cilindro de agua. Estas son ocupaciones, por ejemplo, en la costa del Perú, y vemos de que esta situación ocurre. Ahora, paradójicamente la sociedad impone sobre los que somos gestores del agua metas inalcanzables, es decir, ocupan y después piden el agua, como si uno pudiera ser un mago que sacar agua de alguna parte, y eso es imposible, ¿no? Y vemos ciudades como Lima que van expandiéndose y no hay simplemente agua. La Ciudad de México es otro ejemplo, y muchas más que están en estas condiciones. Entonces, la presión que ejerce la sociedad sobre los recursos evidentemente destruye todo el equilibrio. Entonces la pregunta es, como sociedad, ¿tenemos capacidad para enfrentar esto y cómo lo podemos hacer? Así que hoy día simplemente lo que está pasando es que la gente se muere con las inundaciones o emigra por causa de las sequías, lo cual trae otro tipo de problemas porque se concentran en las zonas donde pueden sobrevivir. Pero lo que estamos fomentando son migraciones, y vemos que hay migraciones de Somalia, migraciones en las zonas donde realmente hay escasez de agua. Entonces la gente se mueve, ¿no? y crea esta situación. Pero también hay efectos que son los causados por fenómenos naturales que causan desastres. O sea, no hay desastre natural, es decir, siempre no hay desastres naturales, no. El desastre no es natural, lo que hay son fenómenos naturales o eventos naturales que provocan desastres. Cuando hay una erupción de volcán no es un desastre, es un fenómeno natural. Ahora, si esa erupción altera, por ejemplo, el cauce, como en este caso el Chaitén, y eso produce una inundación, entonces es un desastre. Y a veces causado por nuestra incapacidad de establecer zonificaciones de menor riesgo, ¿no? Entonces, el desastre generalmente es parte nuestra. Entonces, el evento se llama desafíos. ¿De qué desafíos hablamos? ¿Son desafíos de enfrentar lo que la madre naturaleza nos ofrece? ¿O son desafíos de enfrentarnos entre las ambiciones que tenemos nosotros o entre las políticas hídricas? Una de las tragedias que ha tenido América Latina en general es que las políticas hídricas están en función de la ideología del momento, o sea, ideología de extrema izquierda, extrema derecha, como lo quieran llamar, y cambia la política hídrica. Sin embargo, el agua sigue siendo la misma en un país ultracomunista o un país ultraderechista. O sea, no podemos someter la gestión del agua a las políticas ideológicas. Sin embargo, cambian los sistemas hídricos en función de la ideología de turno, con lo cual se afecta evidentemente el sistema. Entonces, ¿de qué desafío estamos hablando? Desafío porque no hay agua. En fin, la superficie del globo terráqueo pues tiene sitios con mucha agua y otros con poca agua. Entonces el desafío de repente, bueno, es si queremos vivir en una zona desértica tenemos que manejarnos para poder tenerlo. Cuando dicen que hay una crisis de agua en Copiapó, ¿es una crisis de agua para la población o es una crisis de agua para la renta? Es decir, la renta para las mineras y la renta para los cultivos de exportación. Entonces hay un español, Pedro Arrojo, que es el que promueve la nueva cultura del agua, y habla de que hay agua para la vida, agua para la ciudadanía y agua para generar rentas. La mayoría de las crisis que tenemos acá son crisis de agua para la renta, pero como la renta rinde más que el agua para la población, entonces la que sufre finalmente es la población, como está pasando en Copiapó. Entonces es importante determinar realmente cuál es el verdadero desafío, cuál crisis estamos hablando. Si queremos explotar e invertir 25.000 millones de dólares en minería en 3 años, evidentemente provocamos un estrés sobre el agua, eso es evidente. Entonces, lo otro también que es importante es, ¿para quién representa un desafío? Porque
para muchos de nosotros es un desafío, pero para otros no lo es tanto. ¿A quién les preocupa el tema del agua realmente? ¿A quiénes no les preocupa el tema del agua? Por ejemplo, en la mesa de agua de Copiapó, los usuarios del agua de la parte alta de la cuenca de agricultura no les preocupaba, nunca se sentaron en la mesa de agua, porque ellos tienen el acceso primero al agua, por lo tanto no estaban dentro de los que estaban con la preocupación. En cambio, la comunidad de aguas subterráneas de la quinta sección sí está preocupado porque no les llega agua. ¿Me explico? O sea, en este mundo no crean que todo el mundo se preocupa igual. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de participación plena, hay un profesor que trabaja en el Corps of Engineers de Estados Unidos y dice, mentira, no hay participación plena jamás. O sea, en un sistema de participación hay gente realmente preocupada, hay otras que están interesados, y más atrás comienzan a estar los apáticos, ¿no? Están los que se oponen. O sea, nunca hay una participación plena, siempre hay, y hay otros que dicen cuánto tengo que pagar. No me hagas ir a la reunión, dime cuánto hay que pagar, no le importa lo que se decide. Entonces no es fácil. ¿Y de qué estamos hablando como capacidad? Tenemos problemas de legalidad, de institucionalidad, tenemos voluntad para mejorar este sistema, o tenemos falta de información, hay que determinar. Entonces, un caso emblemático en Chile es Copiapó. Digo emblemático porque es el que probablemente más he estudiado, y es un caso que revela las situaciones que se están viviendo. Y la pregunta es, ¿Copiapó es una predicción de lo que va a ocurrir en la zona norte, o lo que ya está ocurriendo? Tenemos un valle muy bonito, que está rodeado evidentemente de zonas absolutamente áridas. El embalse Lautaro, que hoy día literalmente no capta agua, y el río Pulido, el Manflas, etcétera, que llega, y el Costera más abajo. Y estas zonas de la agricultura, donde el agua es escasa, pero por lo mismo que es escasa, se ha tecnificado el riego y cada vez se ha ido expandiendo hacia arriba la agricultura. O sea, hoy día se cultiva 200 metros por encima del nivel de donde está el agua, se bombea. Y tengan presente que la cuenca del río tiene una sobreexplotación enorme, o sea, ingresan 3.700 litros por segundo promedio y se extraen 8.000 litros por segundo, a costa de bajar el acuífero en algunas secciones, como la cuarta sección, de 10 a 12 metros al año. Y el acuífero es la reserva para los momentos que van a haber sequía de verdad, o sea, es un embalse, pero es como si todo el mundo estuviera absorbiendo agua con un sorbete de lo mismo, y el que tiene la página más larga es el que absorbe más a costa del otro. Y eso es una competencia económica. Entonces, en general, cuando se habla de gestión del agua, tú tienes por un lado el interés económico, que es el motor de fuerza, y el Estado tiene que estar al otro lado para guiar ese motor de manera de que los que están menos favorecidos no perezcan en el intento. Hoy día todos los que tienen pozos a 50, 80 metros, en algunas secciones ya caducaron no tienen agua, no tienen acceso al agua, y los recursos se están vendiendo. Chile tiene un mercado de agua liberal absoluto. Hay mercados de agua, y yo soy favorable a los mercados de agua, por ejemplo, como hay en Colorado, en Arizona, donde no se puede comprar y vender derechos de agua que no hayan sido utilizados previamente. Las asignaciones de agua no son el litro por segundo, sino que son en millones de metros cúbicos al año. Para vender agua a otro pasa por la autoridad de agua para determinar si no afecta a terceros. O sea, hay un mercado, pero sensato. No es un mercado donde uno compra y vende el agua frente a un notario, literalmente sin que haya conocimiento de lo que está pasando. Recién hoy día hay un mejor conocimiento por parte de la DGA, pero se dejó muy libremente eso. Entonces, las mismas empresas mineras, esto es presentado por la mina Candelaria, uno ve que inclusive con grandes precipitaciones sube un poco, pero imagínense, inmediatamente después baja, ¿no? Tenemos pues pozos con 10, 12 metros de caída. Y después está también la leca muerta, o sea, el Valle de Copiapó se declaró como zona de veda para entregar derechos de agua, y ustedes pueden ver que todo eso se ha violado simplemente. 1900, ya estaba vedado y se entregan 3.626 litros, 160, todos los años se ha sido entregando. O sea, acá tenemos que realmente, por un lado se dice una cosa y por otro lado se hace otra. Y eso lamentablemente va en muchas partes.
Se dice que los propios usuarios podrían organizarse mejor, es verdad, pero en realidad parece que no hay mucho todavía interés en eso. Entonces, hay no solamente este acuífero, hay muchos acuíferos en riesgo, y acá tiene, por ejemplo, casos como este, donde yo fui acompañando porque estaba midiendo la cantidad de agua del río Pulido. Este es el río Pulido, el río principal, el río Copiapó, y un usuario simplemente le pone una tapa y saca el 50% del agua para su predio. Entonces, tampoco hay una fiscalización adecuada. En ese tiempo la intendenta tuvo que pedir que por favor le dieran 2 fiscalizadores más, pero tampoco lo dejan entrar a los predios para fiscalizar. Entonces, evidentemente, el valle, hoy día, por ejemplo, el valle ya se expandió toda esta zona del la parte alta. Acá es la zona donde ya el agua no existe en el río, porque aquí un poco más arriba hay un dique y acá está el canal y ya el agua se lleva por canal, por lo tanto, allá no hay más agua. Entonces, evidentemente, esto es lo que pasa en la ciudad. La ciudad le dio la espalda al río, y esto es la desembocadura, que son afloramientos de agua subterránea. Y el tema que más impacta, no solamente acá, porque Chile, en el caso estamos hablando de Chile, pero otros países es peor todavía, no en todos, impacta es que las mismas autoridades están como clamando a quién pedir algo. No sé si me explico. De repente estaba hablando con el propio director general de Aguas, que dice, ¿y a quién le pido? O sea, la pregunta es, ¿quién gobierna a quién sobre la gestión del agua? Y eso es lo que hay que detectar. ¿Quién gobierna a quién sobre la gestión del agua? ¿El ministro de Minería, que fomenta la inversión minera? ¿O el director general de Aguas? ¿O quién es el que finalmente dirige? Porque uno ve las autoridades piden medidas drásticas por la crisis hídrica de Atacama, y la pide la jefatura. O sea, ¿a quién se le está pidiendo? Ese es el tema de fondo. Y declaraciones nos faltan, del gobierno regional de Antofagasta. El agua es y será uno de los más preciados en el futuro, hay que conjugar los factores, tenemos la responsabilidad de la administración de este bien, estamos sembrando la base respecto, etc. O sea, de estas declaraciones tenemos muchas, y el problema es qué hacer. Hubo una mesa de aguas acá, en Arica, por ejemplo, donde había muchas declaraciones. Hoy día las mesas de agua están como fenecidas. Y tenemos muchas posibilidades de intervención, como innovaciones técnicas, innovaciones inductivas que estamos desarrollando, como las técnicas las conocemos mucho, de reuso de agua, reciclaje, mejora la infiltración, aumento de la eficiencia de uso, desalinización, captación de energía, etc. Y tenemos otras que son más inductivas, la huella hídrica, el agua industrial, la nueva cultura del agua, etc. Y otras que son más bien de carácter político y legal. Ahora, evidentemente, cada una de estas innovaciones se aplica en forma distinta según el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa la directiva marco de agua se cumple. No es una directiva que se hizo, no se cumple, y va con castigos muy fuertes. Y España está con problemas en este momento por no cumplir. El tema de las nuevas culturas, como el derecho humano al agua, muchas veces son declaraciones que no se cumplen. La nueva cultura del agua es más bien aplicable a Europa. El tema de la gestión integrada de los recursos hídricos, que todo el mundo habla ahora de integrado, pero pocos saben lo que significa realmente, la participación plena, etc. Y tenemos una serie de instrumentos, como esto de acá, que voy a pasar por alto, simplemente son algunos que estamos ensayando, y una enorme cantidad de innovaciones tecnológicas que mis colegas ahora que van a poner, ¿no?, sobre el tema. Ahora, en este momento, a nivel mundial, estamos en la etapa de los megaproyectos. El último megaproyecto más grande que ha habido es el de la construcción de la represa de las Tres Gargantas en China, que hoy día está causando serios problemas, ¿no?, porque no han logrado medir el efecto que esto está causando. Imagínense que el embalse genera un lago de 600 kilómetros de largo hacia atrás, ¿no?, pero ha alterado todo el ecosistema, ha alterado todo. Pero para no ir tan lejos, normalmente cuando hay megaproyectos hay mega errores, ¿no? Es el caso del Mar de Aral, que nos va a exponer Diego después. Tenemos, yo estuve por allá el año 92, todavía había agua. Entonces, hoy día estamos, hay dos proyectos interesantes, y no sabemos si van a salir o no adelante, que son para traer agua a esta región. El primero es un proyecto que una empresa está fomentando, que consiste en traer agua desde la zona de la Patagonia,
los ríos que llegan a estas regiones, para traerla en gigantescas bolsas que parecen como un cuatero. De hecho, ya han hecho los estudios, han ido a averiguar sobre los remolcadores. Son bolsas que tienen tamaño de un estadio o 2 o 3 estadios, y están determinando qué impactos podrían causar de estacionarse aquí al frente. Uno de los impactos, por ejemplo, es que causaría una sombra sobre el fondo del mar que podría alterar todo el ecosistema. Entonces habría que estar moviéndolo, ¿no? Pero estas son cosas que se están estudiando. Ya se ha utilizado estos sistemas para transportar agua en cantidades mucho más pequeñas, ¿no? Mucho más pequeñas. Esto está en estudio. Ya esta empresa tiene concesiones de agua, ¿no? en esta zona. Podemos después seguir. La otra es otro proyecto que nos llevó a la Fundación Chile, que viene de un consorcio francés, que es el consorcio Vinci, que es una empresa muy grande, y una pequeña empresa que se llama Vía Marina, que sería una forma de captar agua de algunas zonas cercanas a la costa, desembocadura del Maule, inclusive Rapel, pero tomar agua antes de que llegue al mar. Pero evidentemente también hay que determinar qué efecto va a causar en los estuarios, porque estaría disminuyendo el aporte de agua, o sea, no está exento de problemas de carácter ecológico. Inclusive estarías llevando agua y podrías traer también con el agua una biodiversidad que no es la más adecuada para estas zonas, etc. Este proyecto, que lo han denominado Aqua Atacama, es un proyecto que está solamente a nivel de idea, donde se está explorando precisamente todos los ventajas y desventajas que tiene. Y como pueden ver en esta fotografía, consistiría en captar agua captar agua en la desembocadura de los ríos, ¿no? Y llevarla bajo el mar y bombear el agua cada 200 kilómetros. O sea, en teoría podría cada 200 kilómetros. Son mangueras de material como Kevlar y eso es lo que habla. Entonces, esta empresa Vía Marina habla pues de los ríos submarinos, ¿no? Transportar agua dulce en grandes cantidades sobre largas distancias en un sistema de tubo flexible, y cada uno de estos productos que se utilizaría ya tienen dueño, pero no es algo que cada uno de estos ya está patentado. Y estos son así números lanzados al aire, ¿no? Todavía no están ahí. Sacar 5 metros cúbicos a la altura del Maipo, Rapel y Maule, después 10 metros cúbicos más, más lejos, llevarlo hasta Antofagasta, inclusive hasta Iquique, con puntos intermedios cada 200 kilómetros, y con una tubería que sería telescópica, es decir, llevaría más agua al comienzo y podría ir dejando agua en el camino. Esto es lo que ellos calculan que necesitarían aproximadamente un año, porque dicen que pueden poner 25 kilómetros por día de tubería. Y viene todo el tema de estudiar los impactos en cada lugar, porque saldría en cada punto, habría que rebombear. Según lo que dicen los de la empresa, que la energía necesaria para esto es el 10% de la energía que se necesita para desalinizar, y el costo de poner el agua en Antofagasta sería la mitad del costo de desalinización, ¿no? Estos son los números gruesos. Francia está dispuesto a dar 1 millón de euros a los franceses, a la empresa, y Chile no ha puesto todavía ni un centavo. Esto simplemente es como tirar números un poco, porque no es muy cómodo todavía avalar un proyecto de este tipo. La Fundación Chile se reserva, digamos, el avalar algo así, porque según la empresa, hay 60 países interesados en hacerlo, pero ninguno lo ha hecho. Entonces también tenemos que ver todos los impactos que pueda causar, las ventajas y desventajas, ¿no? Y hay algunos números que se han lanzado ahí en cuanto a 3.500 millones de dólares más o menos, y un pequeño cronograma que no se cumple en este momento, y aquí tenemos nuevamente la figura. Y además tiene que llevar pesos, hay que ver también los efectos sobre la pesca, y el tema es que a lo largo del mar pues hay corrientes marinas en los cañones que hay subterráneos. Entonces, todo esto de acá no hay ningún centavo puesto por el lado de Chile, ni tampoco de la Fundación, simplemente son trabajos que se hacen casi como de ensayo, ¿no? De ensayo. Y entonces,
estos son como los puntos, ¿no? Donde saldría. O sea, se puede imaginar evidentemente que si hay un río que pasa por el mar, habrá mucha demanda a lo largo del camino, sobre todo cuando son zonas que podrían tener. Pero también hay que determinar cómo se almacena el agua en los puntos de salida, porque bombearía constantemente, por lo tanto sería para recargar de repente napas subterráneas en la salida, etc. Hay un montón de cosas que hay que estudiar, no está para pensar mucho. Entonces, igual hay que hacer bocatomas donde se sacaría el agua, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el límite? Como ustedes ven, tenemos por un lado, tenemos que hacer mucha mejora en lo que es la gestión del agua, y por otro lado todavía tenemos recursos de ingeniería, ¿no es cierto? Tenemos recursos de ingeniería, pero los dos se tienen que complementar, no podemos simplemente pensar en alterar la superficie de la tierra. Hay dos diagnósticos recientes sobre la situación del agua en Chile que les recomiendo leer, están disponibles en internet. El primero es el informe del Banco Mundial, que es el diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos del 31 de marzo, y el segundo, el del informe del Instituto de Ingenieros de Chile sobre los temas prioritarios para una política nacional de recursos hídricos en Chile. El informe del Banco Mundial habla de 14 desafíos principales, varios sobre específicos del sistema de gestión del agua en Chile, que resulta de un código muy particular que no existe en ninguna otra parte del mundo. Realmente el Código de Chile parte, básicamente de que si hay propiedad sobre el agua, hay mercado, y si hay mercado hay asignación de requisitos. Esa es la ecuación, una ecuación incompleta, porque es una ecuación que es netamente de priorización económica del uso del agua. Entonces, estos son más o menos los temarios: proteger los derechos de agua, esto es lo que recomienda el Banco Mundial, mejorar la protección de los requerimientos hídricos para ecosistemas, mejorar los mercados de agua, mantener una seguridad hídrica, los derechos de agua. Por ejemplo, en el caso de Copiapó es interesante, porque si solamente entran 3.800 litros y entregaron 22.000 litros en derechos, lo que han hecho es una devaluación de la acción. ¿Me explico? O sea, es simplemente ha provocado una inflación. Lo que pasa es que nadie quiere asumir la inflación, o sea, siguen queriendo tener el derecho pleno. Pero en un mercado de aguas, por ejemplo, no se compran ni se venden derechos que no hayan sido utilizados anteriormente. En el caso de Colorado, de Arizona, pero en el caso de Chile se puede comprar y vender derechos de papel, ¿no? Cosas de ese tipo que yo creo que ahí tenemos un margen. Entonces hay una serie de recomendaciones que no voy a leer, es muy aburrido, las cosas ustedes lo pueden leer. Mejor los sistemas de priorización, los temas críticos del Instituto de Ingenieros, que son estos los siguientes: mejorar la información, mejorar la institucionalidad pública, mejorar la gestión del agua subterránea, mejorar la relación entre agua y medio ambiente, el tema de causas y control de crecidas e inundaciones, organizar mejor los usuarios y apuntar a la gestión integral del agua. Ahora, evidentemente, ¿qué capacidad disponemos? Y el gran desafío realmente es cumplir con lo que es un acuerdo. Y en esto pues todo el mundo trata de evadirlo, ¿no? Y lo que más ha funcionado a nivel internacional es crear las organizaciones de gestión de agua por cuencas. Se dice que en Chile, los que son dueños de los derechos de agua podrían hacerlo, pero no lo hacen. O sea, en realidad deberían mirar más allá de distribuir el agua a nivel de asociación de canalistas, junta de vigilancia, y preocuparse de las cuencas de donde proviene el agua, preocuparse de los efectos del medio ambiente, etc. O sea, sería como potenciar estas organizaciones que ya están establecidas, ¿no? Las organizaciones de gestión de agua por cuenca se componen de dos partes: el órgano, que es el consejo o la mesa de agua, que es el grupo que se reúne, que no tiene personería jurídica y necesita un organismo técnico de apoyo, porque el solo juntarse como una mesa de agua sin equipo técnico no lleva nada, o sea, simplemente es un intercambio de conocimiento. Entonces, lo más difícil es crear capacidad de gobernabilidad sobre los territorios delimitados por razones naturales como las cuencas, a partir de los gobiernos creados para gobernar sobre límites políticos administrativos. O sea, esas son las mancomunidades de municipios, etcétera, que se juntan para gestionar un recurso que es compartido por varios. En Francia ha sido relativamente más fácil, porque el país se pudo dividir en 6 grandes cuencas, pero no crean que es una sola cuenca. Por ejemplo, Seine-Normandie o Loire-Bretagne tienen 76 cuenquitas que van al mar, forman parte del sistema macro, ¿no?
Y en España tenemos la Confederación de Cuencas, que son las más antiguas, que son del año 25. Y en Europa está la Directiva Macro Europea, que tiene mucha información importantísima. En el Brasil está funcionando muy bien en muchos sitios los comités de cuencas, que son federales cuando abarcan más de un estado, o son estaduales cuando están dentro de cada estado. Esta es la cantidad de comités ya instalados: 21 en Sao Paulo, 21 en Minas Gerais y así sucesivamente. En México están los consejos de cuenca, que también son 26, que cubren el territorio. Y en el Chile se hizo esta figura, pero esta fue una figura así de finta nomás, porque al cabo el documento salió muy sanitizado para cumplir con la OSD, y ahora se ha refundido, ¿no? Y además ya no se hace. Entonces, ¿en cuánto tiempo tengo? No sé, me tomó el tiempo, ¿no? Todavía tengo un poco de tiempo. Entonces, la cuenca sigue siendo el elemento de la naturaleza, la conformación geológica, geomorfológica más natural para hacer gestión del agua, porque es el receptor natural, aun cuando las aguas subterráneas no respetan muchas veces los límites de la precipitación. O sea, tú tienes agua subterránea que pasa de una cuenca a otra por debajo, ¿no? Como el caso de Tacna hacia Arica, por ejemplo. Entonces, la cuenca se ha utilizado para muchas cosas: para hacer gestión, para hacer desarrollo regional, para manejar la cuenca, para gestionar el agua o para hacer gestión ambiental. Hoy día se hace mucho, en Canadá se ha adoptado la cuenca para hacer gestión ambiental. El manejo de cuencas es lo que en gran parte nos ha explicado una, que es prácticamente tratar de manipular las filtraciones y la escurrentía de la cuenca. Entonces, nosotros estamos pasando a América Latina de una gestión por sectores: agua para la industria, agua para la minería, agua para la población, agua para la agricultura. Estamos tratando de ver cómo estas interactúan, y por otro lado manejar la cuenca, ¿no? Y la gestión más global. Entonces, cuando se habla de manejo de cuencas, es la intervención ejecutando medidas de compensación por el efecto que producen estas intervenciones. De hecho, lo que nos explicó Alejandro Luzayan es esto, ¿no? Cómo manipular la superficie para compensar por la impermeabilización de la zona urbana. Ahora, esto no es nuevo. En la época ya preincaica, incaica, al momento de cambiar la vegetación natural por cultivo de maíz, entonces compensa, cambiando la longitud y la inclinación de la pendiente. Esto es lo mismo que lo que nos explicaba a nivel urbano, es a nivel, digamos, rural, es buscar la infiltración del agua y reducir la escorrentía. En un viaje hice a la China el año 77, estaban en este proceso, y yo podría pasarme ahora explicando lo que pasa en la China, de modificar pequeños cultivos en zonas en muy poca, andenes muy estrechos, en construir estos andenes o terrazas mucho más grandes. También todo el proceso de deforestación, etc. Entonces, esto se veía pues a pérdida de vista, ¿no? Esto es un trabajo que no ha terminado. También hay mucho trabajo en algunos países de restauración de ríos que han sido afectados, o sea, recuperar las capacidades de los ríos que fueron intervenidos de una forma brutal, tratar de recuperarse. También todo lo que significa la gestión del agua requiere infraestructura hidráulica. O sea, nadie puede pensar que vamos a gestionar el agua si no tenemos alguna inversión en infraestructura, y para eso necesitamos la ingeniería precisamente para poder combinar usos de generación de hidroenergía, agua para la industria, agua para riego y mantener los ecosistemas. Esto requiere que exista un maestro de orquesta para poder hacerlo. Si no hay, estamos al lote. Acá lo que pasa en Chile es que no tenemos ese maestro de orquesta. Y cuando se habla de gestión de agua a nivel de cuenca, es como tener el administrador de un edificio. O sea, uno paga por los gastos comunes. En Chile no hay nadie, no hay administrador de los sistemas comunes. ¿Me explico? No hay eso. Entonces cada uno hace lo que en su medio, como privado, lo están haciendo muy bien. En Chile en general hay mucho mejor eficiencia de uso de agua a nivel de la minería, a nivel de los predios, pero en conjunto les falta el sistema común, ¿no? Esto es lo que uno trata de explicar muchas veces, y evidentemente no todas son las más adecuadas. Por ejemplo, inversiones en infraestructura, hay que tener cuidado.
la represa de Hoover Dam, construida en el 35, después la de Glen Canyon Dam, que está más arriba, y luego el río Colorado pues, se comenzó a llenar de represas y de tuberías, a tal punto que se llamó de Plumbing o de Colorado River, porque simplemente comenzaron a poner en cañería. Esto hoy día todos dependen del lago Mead, que se está secando, y ha afectado evidentemente totalmente la desembocadura del río. Es decir, cuando uno interviene en las cuencas, con muchas obras hidráulicas, también se puede pasar al otro lado, y no solamente causa dependencia, sino que altera, era la humedad que había en la desembocadura del río Colorado, de más de 500.000 hectáreas, hoy ya está reducido a menos de 300 hectáreas. Este es el puntito. O sea, y esto ha afectado totalmente la pesca. Esto eran los indígenas que vivían en este lugar, vivían de la pesca y todo, hoy día ya no hay nada, ¿no? Esto era la pesca cuando estaba el río Colorado en su plenitud, y esto es lo que hoy día hay, y este es el tipo de pescado que hay hoy día. Entonces, mientras por un lado la ingeniería puede resolver cosas, por el otro lado también te deja situaciones que son hasta complejas. Otra es la contaminación. Este es el río Mississippi, y el mar está con hipoxia, es decir, acá no crece absolutamente nada, debido a la contaminación del río Mississippi, y todo esto son las plumas de sedimentos que llegan ahí, pero a desarrollar. Hoy día el tema está de moda, lo más avanzado, la gestión ambiental por cuencas, que considera el efecto acumulado de las intervenciones. Es decir, una represa del Colorado, de Hoover Dam, no hacía mucho daño. 2 hacía un poco más, pero 40, 50, 100, evidentemente, producen un efecto acumulado. Y acá no hacemos todavía estudios ambientales de los impactos acumulados de las intervenciones, que es distinto. A ver si terminamos. Entonces, el tema es de que la ideología, sea de derecha, de izquierda, de arriba o abajo, no es lo más recomendable para la gestión del agua, sino más bien el sentido común. Así que, en teoría, Chile, lo ideal, digamos, en algunos países lo tiene como que no debe privatizarse los servicios, acá se favorece. El agua se considera como elemento natural a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, acá se considera a nivel de obras públicas. En otros países se prioriza el uso del agua para la población, en Chile no se prioriza el uso del agua. En otros se crean derechos de agua solo según los usos que los destina y tiempos, acá se otorga en propiedad a perpetuidad sin pago alguno, salvo que no lo use el pago. Y así sucesivamente. Interesante porque en Chile se hace la cosa al revés, pero sin embargo el resultado no es tan distinto como en otros. ¿Por qué? Porque en todo prima el sentido económico. Y aquí voy a terminar porque la verdad que esto es un poco pesado, pero simplemente para decirles de que quizás lo más complicado para nosotros es asumir de que si bien las leyes económicas mandan, como sociedad tenemos que poder administrar eso de manera de no destruir todo el sistema ni afectar a terceros y lograr vivir en mejor armonía. Muchas gracias. Agradecemos al señor Axel Dourugiani por su presentación. Agradecemos a los expositores de esta primera etapa y a continuación invito a los presentes a un coffee. Yo sugiero unos 5 minutos de preguntas, sí, porque vamos a desviar la atención justamente al expositor. Después, vamos final, entonces, pero... tenemos tiempo para las preguntas. Tenemos un micrófono ahí. Alejandro. Pensé que iban a dejar las preguntas por el final, pero las dejamos al final. A lo mejor con el Alex. Hola, Axel. Sí. Hola, bueno, la presentación trataba gestión estratégica del recurso del agua, o gestión del recurso hídrico, y varios puntos, al igual que la presentación anterior, no conozco actividad humana que no impacte el entorno en el cual nos situamos. Y efectivamente es un ejemplo claro. Ahora, entre todos los ejemplos que mostraste y antecedentes, ¿cuál crees tú que sería una gestión estratégica adecuada para Chile, manteniendo los intereses tanto sociales como económicos, de agricultura? Porque efectivamente lo que veo, como te digo, son varios conceptos, pero no veo una propuesta de gestión. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no?
respetando el Código de Aguas y buscando, digamos, armonizar los intereses, para mí es fundamental de seguir apoyando lo que sería una organización de gestión de agua por cuencas, no a nivel nacional porque las condiciones de acá son distintas que en la Patagonia, ¿no es cierto? De tal manera que en este caso los propios usuarios del agua, pero todos, no los que quieran ir a las mesas de agua, sino tiene que ser una política nacional de apoyar las organizaciones de gestión de agua por cuencas. Podría ser mejorando que la Junta de Vigilancia quiera una categoría mayor, pero tiene que haber también un financiamiento para poder mantener el equipo técnico de apoyo a la toma de decisiones. Por ejemplo, en Copiapó, la Dirección General de Agua me contaba que había invertido 3.600 millones de pesos en estudios, modelos hidrogeológicos, etc. Y no los ves nunca, no están ni ahí. La directora de aguas local tiene pilas de estudios de impacto ambiental de la empresa minera, de agua y hidrología, no tiene tiempo de leerlo, no hay gente para eso. No existe en las cuencas un centro de logística de gestión del agua. Entonces lo primero que hay que hacer antes de modificar leyes y cosas es gestionar bien lo que ya se tiene. La ley te permite hacer eso, lo que pasa es que los privados no toman la iniciativa. Entonces las mesas de agua eran un embrión, pero sin apoyo real. Entonces, y ahí donde había una participación de la sociedad civil, de los usuarios y del Estado, pero buscando realmente conciliar intereses. Eso todavía no se ha tomado en cuenta en Chile. O sea, simplemente se dice, los usuarios tienen las herramientas y deben tomarlas, pero como tales no están logrando un acuerdo entre ellos, sino que más bien se están fagocitando el uno al otro. Y en ese ejercicio tú puedes notar que la ciudad de Copiapó tiene agua de muy mala calidad, cada vez peor, ¿no? Y en cambio las minas están sacando de repente la calidad de agua mejores. Entonces no existe esa armonía, digamos, de intereses. O sea, y dicen, no, hay que cambiar ahora, hay agua chanear, hay que eliminarla porque es mala empresa. Cualquier empresa que venga se va a enfrentar a lo mismo. O sea, el problema va más allá. En otros países se privilegia las subcuencas donde hay mejor calidad de agua para uso urbano. Si supone que el Manflas tuviera menos cantidad arsénico de boro, todo el agua del Manflas sería para la ciudad, ¿me explico? Y no para la agricultura en ese lugar. Pero acá no hay ese tipo de arreglo, porque lo que tienes que hacer tú es mantener el poder que genera, de todas maneras, la actividad económica, pero encauzarlo para que no sea destructiva ni al medio ambiente ni a los efectos sociales. No es ir contra ellos, sino es establecer reglas. Es como en un edificio, tú puedes ser dueño de tu departamento, pagas por los gastos comunes, pero te tienen que sujetar también a las reglas de convivencia. No puedes convertir tu departamento en un nightclub, ¿no es cierto?, si es un sitio donde hay vivienda. O sea, tú tienes reglas, inclusive eres propietario, pero tienes reglas. En el tema del agua, por ejemplo, cuando se ha sobreentregado derechos de agua como en Australia, no se quita el derecho de agua, sino se le dice que solo puede usar el 10% de su derecho. Igualito como se ha hecho con los vehículos. No te quitan el derecho de propiedad, pero te dice usted no puede circular los lunes, martes y miércoles. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma de llegar a un acuerdo. Si tú tienes derechos de agua entregados de más, te dicen no te quito el derecho, pero solo puedo usar el 10% de tu derecho. ¿Me explico? O sea, hay medios que son los más sensatos, más racionales para llegar a un acuerdo donde podamos después mantener nuestros bofedales o las costas, etcétera, mejor. ¿Tenemos más preguntas? Axel, una pregunta que es obvia. Existe un marco legal para la situación que existe hoy día, pero no es necesario cambiarlo. ¿De dónde viene el liderazgo? ¿Quién es el responsable? ¿Es el gobierno? ¿El sector privado? ¿Cómo se limpia esta situación? Es una muy buena pregunta, porque aparentemente cuando dice el agua es importante, todo el mundo estaría votando a favor. Sin embargo, tú no notas una uniformidad en el Congreso. ¿Y por qué? Porque hay fuerzas muy grandes que van en contra de cualquier modificación, cualquier cosa que tú quieras arreglar para mejorarlo, no eliminando el derecho de propiedad. Si salen los periódicos, el Estado quiere eliminar el derecho de propiedad, y eso le pone los pelos de punta en general a todo el chileno, porque dicen con eso nos vamos a bajar los puntos de seguridad de inversión. Entonces no se debe tocar el derecho de propiedad, me parece que no se debe tocar, ya que está en la regla de juego. Si el Estado entregó
18.000 litros más por segundo de lo que había, los tendría que recomprar a un justiprecio. Esa es la ley de mercado, ¿sí o no? O sea, te entregaron más, pero hay mala suerte. Lo otro, están aplicando la patente por no uso, hay gente que lo devuelve, ¿no es cierto? Pero también se podrían aplicar reglas de juego, por ejemplo, decir que no se compran y se venden derechos no usados, porque es lógico, alguien tiene derechos hace 20 años para especular, nunca los usó, ¿por qué los tuvo? O sea, ¿por qué le entregaron derechos de agua y no los usó? Porque el Estado tiene que recomprar. Bueno, ese es el debate. El problema es que tú afectas el bolsillo de mucha gente, y en ese momento hacen lobby para que eso no vaya a cambiar. Y también hay temor de que no haya más inversiones. Entonces, esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Lo que sí es penoso cuando llegan, porque yo estuve en reuniones en Copiapó, llegaron de los senadores, diputados, uno viene, hay que bombardear las nubes, el otro no, lo que pasa es que hay que hacer esto, otro viene, no, lo que hay que hacer es nacionalizar el agua. O sea, no hay una estrategia nacional lógica, sensata, y además acorde con la lógica de Chile, que no me parece mala, para poder hacer las cosas un poco mejor. Lo que uno dice, no, tienen todos los elementos, pero entonces ayudemos a que los apliquen. Si la ley contempla los elementos necesarios, el Estado va a tener que asistir para que se cumpla y se pueda lograr una armonía mejor de convivencia. Hoy día tú no ves eso, falta esa parte. Muy bien, agradecemos entonces la exposición del señor Axel Torugiani por su presentación. Agradecemos a los expositores de esta primera etapa y a continuación los invito a un coffee break de 30 minutos.